¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Qué gusto volverlos a ver por acá, por este medio. Saludarles, espero que se encuentren muy bien. Y pues recordarles que la clase pasada les pasé unos links para ahí para ver unos videos sobre el sistema cardiovascular, pues para que nos facilitara un poquito lo que vamos a discutir el día de hoy. Después de la clase les voy a mandar unas actividades de mi cuaderno de histología, ya saben ustedes, ya se lo saben, para fortalecer lo que hemos venido viendo y ustedes puedan de alguna manera sopesar un poquito la falta de laboratorio que no hemos tenido. Pero bueno, de todos modos, al final, ahorita que estemos platicando, van a ver que la última parte voy a poner este, algunas imágenes por ahí para que nos facilite un poquito el aprendizaje de la materia. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a iniciar. Déjenme compartir mi pantalla. Un tantito. Ok. Y quiero compartir pantalla. Ok, muy bien. Se lenta un poquito esto. Ok, muy bien. Vamos a empezar con las funciones del sistema cardiovascular, que es lo que vieron ustedes en el video que les mandé. Y el sistema cardiovascular está estructurado en una serie de tubos que cambian de calibre a lo largo del cuerpo de los seres humanos, también de los animales, por supuesto. Estos tubos son las venas, las arterias, los capilares, que se van a interconectar entre ellos, formando un circuito cerrado, por así decirlo. Es como si fuera una recirculación de lo que estamos teniendo. Por eso se llama cerrado, parcialmente cerrado. Y para fines didácticos, este circuito se divide en mayor o sistémico y menor o pulmonar. El primero emplea presiones elevadas que le permiten empujar, por así decirlo también, por esta presión, los nutrientes hacia los tejidos, mientras que el circuito menor, la sangre se impulsa a los vasos pulmonares y la presión va a ser menor, lo que facilita el intercambio de gases. Ustedes ya saben cuál es la importancia del intercambio de gases, de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, y pues por supuesto la importancia del intercambio de los nutrientes. Ahora, hablar de el corazón, lo vamos a dividir en la parte cardíaca y en la parte vascular. Hablar del corazón invoca quizás una simple bomba que impulsa líquidos, nada más. Y aunque esta es su función primaria, no está considerándose el circuito completo sin la ayuda de las venas, las arterias y los capilares, que van a ser la tubería necesaria para llevar la sangre tanto hacia los tejidos como al mismo corazón. Está recirculando, recirculando, recirculando. Y en la sangre, la importancia, ustedes ya platicamos un poquito de la sangre, es que la importancia es que viajan los nutrientes necesarios, así como el oxígeno, que debe de llegar a todos los lugares del organismo. No hay una sola célula en el organismo que no requiera oxígeno y que no requiera hacer este intercambio por dióxido de carbono y que no requiera nutrientes. Todas las células del cuerpo, absolutamente todas las células, van a necesitar estos nutrientes. ¿Sale? ¿Y cómo es la manera de comunicarse? Bueno, a través de la sangre y a través de esta cañería que le pudiéramos llamar. Las células demandan estos nutrientes que sirven para realizar sus actividades metabólicas. Sin la ayuda de este sistema, no existiría la posibilidad de que tanto los nutrientes como los desechos del metabolismo transitaran por el organismo. Asimismo, tiene una función endocrina, ya que los cardiomiocitos auriculares secretan el péptido natriurético atrial, que es una hormona que va a ayudar a disminuir la presión arterial. Entonces vamos a empezar hablando del corazón. Es una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas bombea la sangre a través del sistema vascular. Mide aproximadamente 12 por 9 por 6 centímetros y pesa por lo regular 300 gramos en un humano normal promedio. Está formado por una pared muscular llamada miocardio, si se acuerdan ustedes, constituido por músculo cardíaco. Que decíamos que entre las características de este músculo cardíaco que es involuntario, pero podemos hacer ciertas acciones o ciertas cosas para acelerar esta contracción, pero no controlamos nosotros esto. Y posee 4 cámaras, una aurícula izquierda y una derecha, un ventrículo izquierdo y uno derecho.
Va a estar separando el atrio del ventrículo derecho, se localiza la válvula tricúspide, y por otro lado se encuentra la válvula bicúspide o mitral. Esas válvulas también impiden el retorno de la sangre de la cavidad ventricular a la cavidad auricular, algo que si pasas es un problema por ahí. También cuenta con otro tipo de válvulas llamadas válvulas semilunares, que se encuentran en la base de la arteria pulmonar, que se le va a llamar válvula pulmonar, y la base de la arteria de la aorta, que se le va a llamar válvula aórtica, las cuales también impiden el regreso de la sangre de los vasos al corazón. Entonces aquí tenemos un esquema del dibujo del corazón. Tenemos el tronco pulmonar, la arteria pulmonar derecha, la vena cava superior, vena pulmonar derecha, la aurícula de derecha, la válvula pulmonar, la válvula tricúspide, ventrículo derecho, la vena cava, la vena aorta, ventrículo izquierdo, válvula bicúspide. Ustedes más o menos ya la conocen. ¿Sale? Ahora, las paredes del corazón están formadas por 3 capas que de adentro hacia afuera van a ser endocardio, miocardio y epicardio. Y su nombre es dentro, medio y fuera, ¿no? Endo, mio y epi. Entonces, el endocardio es una membrana que recubre la superficie interna de las cavidades del corazón. Esta membrana forma el revestimiento de los autrículas y los ventrículos. El endocardio es una continuación de la túnica íntima de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. Se compone de una capa de endotelio. Ya saben, ¿no? Que el endotelio llamamos todo el recubrimiento del tejido epitelial. Descansando sobre una capa subendotelial de tejido conjuntivo denso con fibras elásticas y haces de células musculares lisas. En la mayor parte del corazón existe una capa subendocárdica compuesta por tejido conjuntivo, excepto en las cuerdas tendinosas y músculos papilares. Esta capa fija el verdadero endocardio al miocardio, debido a que se continúa con el tejido conjuntivo localizado entre las fibras musculares cardíacas. Y la capa subendocárdica está formada por tejido conjuntivo laxo, que contiene vasos sanguíneos, nervios y las fibras de Purkinje, que pertenecen al sistema de conducción del corazón. Esta capa forma el límite en donde el endocardio se une al endomisio del músculo cardíaco. Y el miocardio es la capa media del corazón y la más gruesa. Este grosor es más evidente en los ventrículos. Esto se debe a su función de estar bombeando. Se compone de tejido conjuntivo y de cardiomiocitos, los cuales forman fibras dispuestas en espiral. Y los cardiomiocitos son los responsables de la contracción del corazón, pero además hay otros que también tienen función endocrina o sirven para la fijación del miocardio al esqueleto fibroso. Ahorita vamos a ver qué es el esqueleto fibroso del corazón. O se especializan en la generación y conducción del impulso. Las células musculares cardíacas de secreción endocrina, también conocidas como células mioendocrinas, se ubican en las crejuelas auriculares y el tabique interventricular. Y contienen gránulos limitados por membranas de un diámetro de 0.4 milímetros, llamados gránulos auriculares y localizados en la columna central del sarcoplasma. Y esos gránulos almacenan los precursores de la hormona péptido natriurético auricular, o ANP, y son liberados por exocitosis y entran en el torrente sanguíneo, pero por los capilares del corazón para ejercer secreción de la hormona antidiurética a la suprarrenal, inhibiendo la secreción de la aldosterona y a los vasos sanguíneos, aumentando su vasodilatación. Todo esto contribuye a la disminución de la presión arterial. También contiene el sistema de conducción de impulsos. El tabique interventricular es la pared que separa el ventrículo derecho del izquierdo y está constituido por miocardio revestido de endocardio. Y la otra capa es el epicardio, que es la capa más externa que recubre el corazón y es la homóloga de la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Forma una membrana serosa, delgada, la cual también se le conoce como capa visceral del pericardio, y está formada por un mesotelio y un tejido conjuntivo laxo situado internamente con los vasos sanguíneos, fibras nerviosas, ganglios y adipocitos. Por otra parte, es el sitio en el que se almacena grasa en la superficie del corazón y su función en la cavidad pericárdica es la de amortiguar la fricción del órgano cardíaco. La capa parietal del pericardio es una membrana de células mesoteliales. Por debajo de esta se halla una delgada capa de tejido conjuntivo y debido a las superficies lisas y húmedas que se localizan en la zona, el epicardio y el pericardio parietal se deslizan durante los movimientos cardíacos y mantienen un espacio virtual que facilita los movimientos cardíacos. Entonces, más o menos un esquema. Aquí tienen ustedes un aumento, como sería de esta parte del corazón. Y tenemos
Endocardio, miocardio. El miocardio es la parte más gruesa, tanto el endocardio y el pericardio son son fibras de revestimiento, son capas de revestimiento, pero la que hace la función de la contracción va a ser el miocardio. Tenemos la cavidad pericardial y el pericardio fibroso, ¿sale? Entonces vamos con el esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco está conformado por un conjunto de estructuras formadas por tejido conjuntivo denso, que va a ser los anillos fibrosos que rodean la base de la arteria aorta, la de la arteria pulmonar y los orificios atrioventriculares. El trígono fibroso derecho o cuerpo fibroso central, situado en el centro del corazón y formado por la unión de los anillos atrioventriculares y el de las arterias aorta. Y el septum membranoso, que es una pequeña porción del septo atrioventricular e interventricular. Entonces, lo veamos mejor. Sería este. Ese es el esqueleto cardíaco. Tenemos el arco de la aorta. A ver, déjenme prender mi lápiz. El arco de la aorta. Lo voy a cambiar a rojo. Dijimos que la función del esqueleto cardíaco es el punto de inserción de los haces del miocardio, previene el estiramiento de las válvulas cuando la sangre fluye por ellas, y es un aislante eléctrico que impide la diseminación directa de las potenciales de acción de las auriculares de los ventrículos. Y el complejo armazón fibroso de colágeno denso está formado por 4 anillos fibrosos, que van a ser 2 anillos, 2 coronas, cada uno de los cuales rodean a una válvula. Vamos a tener 2 trígonos y vamos a tener las porciones membranosas de las tabiques, que sería interarterial, interventricular y atrioventricular. Entonces tenemos el trígono fibroso derecho, que lo tenemos acá. Vamos a tener el anillo fibroso de la válvula pulmonar, que sería ese, nos aparece muy bien. El anillo fibroso izquierdo de la válvula mitral, que va a ser este. El anillo fibroso derecho de la válvula tricúspide, que va a ser este. El tabique aurículo ventricular, aquí vamos a tenerlo acá. Y la porción membranosa del tabique interventricular, en esta parte. Y el anillo fibroso, ahora ya lo platicamos, y el anillo fibroso de la válvula aórtica. Entonces, este es mi esqueleto cardíaco. Entonces dijimos también que aparte del corazón, pues tenemos ciertas válvulas en el corazón. Déjenme centrarlo bien. Las válvulas cardíacas están formadas por un anillo fibroso que forma parte del esqueleto fibroso en el que se insertan las cúspides o velos valvulares. Las cúspides están formadas por tejido conjuntivo denso que se continúa con el de los anillos fibrosos revestidos por endocardio, y las cúspides son avasculares y se nutren por difusión a partir de la sangre que se inmersa. Las cúspides están compuestas por las siguientes 3 capas. Vamos a tener una capa fibrosa, vamos a tener una capa esponjosa y una capa ventricular. Y si ustedes ven la imagen, lo voy a ampliar. Acá tenemos nuestra capa ventricular, muy delgada. La capa fibrosa es la más gruesa y la capa esponjosa. ¿Sale? Entonces, la capa ventricular corresponde a la superficie de la cúspide orientada hacia los ventrículos. Está formada por tejido conjuntivo denso con muchas fibras elásticas revestido de endotelio. Del borde libre de las cúspides de las válvulas atrioventriculares se extienden las cuerdas tendidosas que se insertan en los músculos papilares, y dichas cuerdas están formadas por haces de colágeno recubiertos de endocardio. Luego tenemos la capa fibrosa, que es la más gruesa. Forma el centro de cada válvula, y está constituida por tejido conjuntivo denso, cuyas fibras de colágeno se continúan con los anillos fibrosos. Y luego tenemos la esponjosa, que corresponde a la superficie de la cúspide orientada hacia los atrios, que son válvulas atrioventriculares, o hacia las arterias, que son las válvulas arteriales. Está formada por tejido conjuntivo laxo revestido por endotelio. Aquí tenemos otra fotografía de preparación histológica, voy a hacer más grande, de la válvula aórtica, y vemos del ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a tener nuestra capa ventricular, que es tejido conectivo denso irregular. En esta parte, aquí tenemos la capa fibrosa, que es tejido conectivo denso regular, y la capa esponjosa, que es tejido conectivo laxo. Bueno, ¿y cómo se da el sistema de conducción cardíaca?
Las células musculares cardíacas se pueden contraer automáticamente, ya dijimos que es tejido muscular autónomo. Y para regular la frecuencia y la secuencia de su contracción, el corazón posee el sistema de conducción, que es un conjunto de fibras musculares cardíacas especializadas. El sistema de conducción está formado por el nodo sinoatrial, que es el marcapasos cardíaco, y de aquí el estímulo se transmite por las siguientes estructuras: el nodo atrioventricular, el haz atrioventricular o de His, y las ramas del haz atrioventricular y las fibras de Purkinje, las cuales son las últimas ramificaciones del sistema de conducción y que conducen al estímulo hasta las células musculares cardíacas. El nodo sinoatrial se localiza en el subepicárdico de la desembocadura de la vena cava superior. Son pequeñas, con menos miofibrillas y rodeadas de tejido conjuntivo. Entonces, el marcapasos del corazón o nodo sinoatrial se identifica porque los miocardiocitos conductores son más claros que los no conductores y se ubican cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Y el nodo atrioventricular está situado en la base del septo interatrial y relacionado con el cuerpo fibroso central. Sus células son similares a los del nodo sinoatrial. Acá tenemos entonces nodo atrioventricular, o el NAP, en esta parte. Se encuentra inmerso en el tejido conjuntivo, todo este es el tejido conjuntivo, y los miocardiocitos no conductores se observan más oscuros en esta parte, comparados con los del nodo. Ahora, el haz atrioventricular o de His se extiende por el cuerpo fibroso central hasta la cima del septum interventricular, debajo y detrás del septum membranoso. Sus células son similares al nodo atrioventricular y están dispuestas en haces paralelos, y las ramas del haz atrioventricular se localizan en el subendocardio de ambos lados del tabique interventricular, y desde el punto de vista morfológico sus células son semejantes a células musculares cardíacas de trabajo. Ahora, las células de Purkinje son la ramificación del sistema de conducción. Se localizan en el subendocardio y en el miocardio. Son células de mayor tamaño que las células musculares cardíacas, con escasas miofibrillas periféricas y glucógeno perinuclear. En resumen, la contracción comienza en los atrios o aurículas, lo cual impulsa la sangre para que pase a los ventrículos, lo que a su vez provoca que pase la sangre desde los ventrículos hacia la aorta y el tronco pulmonar. Y en esta imagen, lo voy a hacer más grande para que lo vean. En el subendocardio se identifican las fibras de Purkinje. Aquí más o menos podrían ver. Y en esta fotomicrografía se identifica el endocardio, que va a ser esta parte. Bueno, ¿cuál es la estructura de la fibra cardíaca? En comparación con las fibras musculares esqueléticas, que dijimos que eran muy grandes, las fibras cardíacas son muy cortas y menos circulares en sección transversales. Contienen ramificaciones. ¿Se acuerdan que las otras no tenían ramificaciones? Eran una sola hebra, que le confieren las características morfológicas de células que forman en forma bifurcada o de pantalón. Lo vieron en el video seguramente, en el que vimos. Una fibra mide aproximadamente de 50 a 100 milímetros de longitud y 14 milímetros de diámetro. Y si se acuerdan que las fibras musculares esqueléticas podían llegar, decíamos, que hasta 1 metro. Presentan un núcleo central, aquellas presentaban los núcleos en la periferia, y podían presentar varios núcleos, que se llamaba sincitios, ¿se acuerdan? Aunque algunas pueden presentar dos, los extremos de las células se conectan a células contiguas a través de un conjunto de uniones de membrana, también conocidos como discos intercalares o intercalados. Los discos están formados por desmosomas y uniones de tipos fascia adherentes que unen a las fibras entre sí, y uniones de hendidura o gap, que permiten la conducción de los potenciales de acción a lo largo de las fibras. Entonces, en esta imagen, con la tensión HFP se identifican con claridad los discos intercalares. Aquí podemos ver, aquí hay uno, aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Lo voy a hacer grande para que lo vean. Y en esta imagen son características de los miocardiocitos, su forma de pantalón, bueno, más o menos, su forma de pantalón, y le ponen su hebilla, y ya es un pantalón, ¿vale? Y para que pase su cinturón. Núcleo único y central,
Acuérdense que en el caso de las fibras del músculo esquelético, el núcleo estaba en la periferia y podían ser varios, puede ser sin sitios. Así como los discos intercalares, que serían estos discos intercalares o intercalados. Características: contienen muchas mitocondrias, las cuales son muy grandes. Además, tienen la misma disposición de filamentos de actina y miosina, mismas bandas y zonas y discos zetas que las fibras musculares esqueléticas. El retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que las fibras musculares esqueléticas, ya que para su contracción la fibra muscular cardíaca utiliza fundamentalmente el calcio de origen extracelular. Bueno, y vamos a hablar ahora un poquito de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. A fin de que el corazón lleve la sangre a los tejidos, se precisa de un mecanismo para distribuir en ellos oxígeno, nutrientes, hormonas y otras moléculas de importancia fisiológica, así como para recoger de ellos el dióxido de carbono y los productos metabólicos de desecho que deben transportarse a los órganos de excreción para su eliminación. Es importantísimo. Ya no los necesitamos, hay que eliminarlos. Recuerden ustedes que el cuerpo es muy, muy eficiente. El sistema cardiovascular tiene como objetivo transportar la sangre en ambas direcciones entre el corazón y los tejidos y entre el tejido y el corazón. Y el sistema linfático colecta la linfa de los tejidos y la incorpora al sistema cardiovascular. Entonces, los vasos sanguíneos, vamos a hablar sobre ellos, aunque existen diferencias entre los tipos de vasos sanguíneos, la mayoría tiene una estructura similar. La pared de las arterias y venas está constituida por 3 capas concéntricas llamadas las túnicas íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Entonces, vean ustedes, aquí tengo una arteria elástica y aquí tengo una vena grande. Ambas presentan la túnica externa o adventicia. En esta vamos a tener, ambas van a tener la túnica media o llamada también, van a tener su túnica media, acá, acá, y ambas van a tener su túnica íntima, acá y acá. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si se dan cuenta, en mi túnica media y mi arteria es más ancha, más gruesa, a diferencia que en la vena. ¿Por qué? Bueno, porque ya habíamos platicado que las arterias son las que soportan la presión del corazón, porque son las que llevan la sangre del corazón al cuerpo, entonces tienen que soportar la presión, y las venas son las que llevan la sangre del cuerpo al corazón. Entonces llevan menor presión. Entonces la túnica íntima es la capa más interna de los vasos sanguíneos, está integrada por un epitelio plano simple, que es endotelio, con su eje mayor orientado en forma de longitudinal, y por una capa subendotelial compuesta por tejido conjuntivo laxo, y unas cuantas células de músculo liso orientadas en sentido longitudinal. Debajo se encuentra la lámina elástica, especialmente bien desarrollada. Entonces tenemos la túnica media, está formada por células musculares lisas, dispuestas de manera circular, intercaladas entre las capas del músculo liso, y se encuentran algunas fibras elásticas, fibras de colágeno tipo 3 y proteoglucanos. En las arterias musculares está bien desarrollada una lámina elástica externa que separa la túnica media de las adventicias. Y los capilares y las vénulas carecen de túnica media. En estos vasos pequeños, los pericitos reemplazan a la túnica media. Ahorita vamos a ver qué es un pericito. Y tenemos la adventicia, que es la capa más externa de los vasos. Está integrada por fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1. Y esta capa continúa con los elementos de tejido conjuntivo que rodean a los vasos sanguíneos. Entonces, en esta imagen, tenemos los diferentes componentes de las arterias elásticas. Y tenemos a la túnica íntima, que sería acá. Tenemos a la lámina elástica interna, vean ustedes, que sería acá. Teníamos a la túnica media, que es todo esto, vean qué gruesa es. Tenemos a la túnica adventicia, que es esta parte, y lo de los vaso, que sería esta parte. ¿Sale? Vamos con las arterias. Bueno, las arterias son vasos que transportan la sangre desde el corazón hacia los lechos capilares. Pueden clasificarse en 3 tipos de acuerdo con su tamaño y características morfológicas: las arterias elásticas o arterias de conducción, las musculares o las de distribución, y las arteriolas. Las arterias elásticas o de conducción corresponden a los vasos más grandes, como la aorta, las carótidas primitivas, las subclavias, las ilíacas y el tronco pulmonar.
En las células endoteliales de estas arterias, así como las arterias musculares y arteriolas, se encuentran los cuerpos de Weibel-Palade, que corresponden a las inclusiones citoplasmáticas más o menos de 0.1 milímetros de ancho y 3 milímetros de largo, con una matriz densa formada por elementos tubulares que contienen glucoproteínas. Casi todas las células endoteliales elaboran este factor que facilita la agregación de las plaquetas durante la formación del coágulo, pero que se almacena en gránulos solo en las arterias. La túnica íntima es más o menos delgada y contiene vasos sanguíneos que después se capilarizan para proporcionar el aporte sanguíneo a las túnicas media y adventicia. Vamos con las arterias musculares. La mayoría de estas arterias tienen su origen en la aorta, con excepción de los troncos mayores y la bifurcación final de la aorta abdominal. Las arterias humerales, femorales, radial, popltea y sus ramas pertenecen a este grupo de vasos. Su grosor es de 10 a 0.1 milímetros de diámetro. La túnica íntima es más delgada que en el caso de las arterias elásticas y la lámina elástica interna es mucho más desarrollada. Las arteriolas, que son las arterias que tienen un diámetro menor de 0.1 milímetros, reciben el nombre de arteriolas. Estos vasos tienen una íntima delgada y una media en la que existe una membrana elástica interna en las arteriolas más grandes. Y la media está constituida solamente por 3 capas de células musculares. O sea, es muy, muy poquita. Y aquí vamos a ver, en esta imagen, tenemos un nervio, lo tenemos acá, una vena, vean ustedes, y una arteriola, que va a ser acá, mucho más pequeña. Y las metaarteriolas, bueno, se llama así a las arterias que llevan sangre hacia los capilares. Se distinguen de las arteriolas porque su túnica media está formada por una única capa de células musculares discontinua. Las fibras musculares rodean a las células endoteliales formando lo que semeja a un esfínter y regula el flujo sanguíneo hacia los capilares. Y vamos con los capilares. Los capilares se originan en los extremos terminales de las arteriolas. Los capilares son vasos cortos de 50 milímetros de largo y su diámetro varía entre 8 y 10 milímetros. Su pared está formada por células endoteliales muy aplanadas, con su lámina basal apoyada en una red escasa de fibras reticulares. Las células endoteliales tienen filamentos intermedios y se identifican capilares en los cuales se reconocen bimentina, en otros desmina y en algunos más ambos filamentos. Diseminados por el exterior, pero rodeada por la lámina basal, se hallan células llamadas pericitos, lo mencionábamos hace rato, que pueden contraerse y regular así el flujo sanguíneo por el lecho capilar. De acuerdo con la estructura identificada por ultraestructura, los capilares pueden clasificarse en 3 tipos: continuos, fenestrados o sinusoides. Los continuos son los más comunes y se localizan en el músculo, el cerebro, el pulmón y el tejido conjuntivo. Carecen de interrupciones en sus paredes y las células endoteliales tienen uniones entre sí de tipo fascia occludes y debajo de su membrana plasmática se observan vesículas de pinocitos. Por ellos vamos a transportar aminoácidos y glucosa. Tenemos los capilares fenestrados, se localizan principalmente en las glándulas endocrinas, en los órganos con funciones de absorción, como los riñones o el tubo digestivo. Tienen poros o fenestras, por eso se le llama, en sus paredes, de 60 a 80 nanómetros de diámetro, y los poros están delimitados por un diafragma. Estos capilares se encuentran en el páncreas, en el intestino, en las glándulas endocrinas. Y tenemos los sinusoides, se llaman así porque tienen una luz irregular y muy ancha. Aparecen en órganos como el vaso, la médula ósea y el hígado. Tienen muchas fenestras o poros grandes que carecen de diafragma. Y las células endoteliales pueden observarse discontinuas en el caso de las glándulas endocrinas. Vamos a hablar de los pericitos. Se los ubica en los capilares y en las pequeñas vénulas. Se ubican rodeando a las células endoteliales y comparten con ellas su lámina basal. En el citoplasma se identifican tropomiosina, isomiosina, proteínas que les permiten contraerse bajo el control de las células endoteliales. Si sufren daño los capilares, estas células pueden transformarse en células musculares lisas o en células endoteliales. Bueno, vamos con el endotelio. Las células que cubren la superficie de los vasos sanguíneos reciben el nombre de endotelio.
Algunos autores van a considerar a esta capa como un órgano que se encuentra prácticamente en todo el organismo, por ejemplo, formando parte de la zona de intercambio del pulmón y de filtración en el riñón, y cumple con una función de barrera muy específica a nivel del sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica. De acuerdo con cada órgano, hay variantes en las células endoteliales que se ajustan a las funciones del sitio en el que se ubican. Por ejemplo, las células endoteliales que se revisten a las arterias de conducción en la circulación de la barrera hematoencefálica presentan uniones intercelulares más fuertes. En el caso del endotelio pulmonar, donde además de su función en la difusión de los gases en la respiración también, es el lugar donde se producen diferentes moléculas de acción sistémica, se observa la presencia de enzimas encargadas en convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor sistémico, y otra es la endotelina 1, que si bien se produce en todo el endotelio, es en el pulmón donde se genera más del 90% y de ahí se depura casi el total de su producción. Bueno, vamos con las venas. En las terminaciones de descarga de los capilares se encuentran vénulas pequeñas. Ahora digamos que es pasando de los últimos capilares, como el final, reinicia este sistema. Vamos a ver una imagen, vuelve a reiniciar el sistema y ahí es donde empiezan ahora las venas. Ahora va para atrás. Recordemos que íbamos de un diafragma de un diámetro amplio a más pequeño y ahora vamos a ir de un pequeño a más amplio. Entonces, por eso empezamos en las terminaciones de descarga de los capilares, se encuentran las vénulas pequeñas, que representan el inicio del retorno venoso, ¿sale? Es el final de la parte de las arterias, pero es el inicio del retorno venoso. Y que conducen la sangre de los órganos y tejidos rumbo al corazón, cuando las arterias dijimos que llevaban la sangre del corazón a los órganos. Bueno, las venas superan a las arterias en número. No, así se menos. Van a superarlas en número y por lo general tienen una luz más ancha, razón por la cual el 70% del volumen sanguíneo total se encuentra en ellas. En los cortes, ahí también tiene que ver, decíamos que en el caso de las arterias, su túnica media es más gruesa porque tienen que soportar mayores presiones, y en el caso de las venas tienen una luz más ancha, no tienen que resistir esa presión. En los cortes histológicos, las venas tienen casi siempre una pared más delgada, su lámina elástica interna es muy mal definida, y la luz es más irregular que las arterias. Se clasifican de acuerdo con su tamaño en pequeñas, medianas y grandes. Aquí para que tengamos, ¿te acuerdan del caso de las arterias? Teníamos arterias elásticas, arteria muscular, arteriolas, metaarteriolas y capilares. Vamos de un diámetro mayor a 10 milímetros y luego va bajando de 10 a 0.1 milímetro, luego de 0.1 a 10 micrómetros, luego hasta 10 micrómetros y luego menor a 10 micrómetros, que serían las arterias elásticas, arteria muscular, arteriola, metaarteriola y capilar, y que van a tener una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Y en el caso de las vénulas vamos a tener, va al revés, va de menos a más. Vénulas postcapilares, después de los capilares, que sería después del capilar, venimos de 10, luego vénulas musculares, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Las venas postcapilares de 10 micrómetros hasta 50 micrómetros, las vénulas musculares ya más grandes, de 50 micrómetros a 0.1 milímetro, las venas pequeñas de 0.1 milímetros a 1 milímetro, las venas medianas desde 1 milímetro hasta 10 milímetros de luz, y las venas grandes mayor a 10 milímetros. No presentan túnica media, o sea, muy pequeñas. No presentan, en el caso de las venas postcapilares, no van a presentar túnica adventicia, y porque dijimos que no tienen que resistir tanta fuerza de presión. Entonces, las vénulas y venas pequeñas, las vénulas postcapilares miden de 15 a 20 micrómetros de diámetro. Se consideran que hasta los 50 micrómetros, las vénulas tienen una estructura muy parecida a los capilares. Su pared está rodeada por los pericitos, los cuales de manera paulatina son sustituidos por células musculares lisas en las vénulas de mayor tamaño. Y las vénulas musculares carecen de membrana elástica externa e interna. En los órganos linfoides existe un tipo particular de vénulas que posee
un endotelio cúbico y recibe el nombre de vénulas postcapilares de endotelio alto. Bueno, aquí lo puse aquí. Las venas medianas miden menos de 1 centímetro de diámetro, son las que drenan la mayor parte de la estructura corporal. En la túnica íntima se ubica el endotelio, la membrana basal que se acompaña de fibras. En ocasiones existe una red elástica que rodea el endotelio, aunque estas fibras elásticas no forman la lámina. Y las venas grandes incluyen en esta categoría las venas con diámetro superior a 10 milímetros, como son las venas cava, las pulmonares y la porta, entre otras, y el endotelio cuenta con una capa supraendotelial de tejido conjuntivo más gruesa que las venas medianas. Tenemos válvulas de las venas. Ustedes saben que estas válvulas venas evitan, cuando está regresando la sangre al corazón, que regrese esta sangre, porque bombea el corazón y avienta un poco y se cierra la válvula. Entonces, o sea, hagan de cuenta que el corazón está bombeando en su proceso de sístole y diástole, va empujando poco a poco, entonces empuja un poco de sangre, pasa esta vena y evita que regrese esta válvula. Vuelve a bombear el corazón y vuelve a aventar a otro nivel y vuelve a cerrar aquí la válvula y evita que regrese la sangre. Cuando estas válvulas se vencen y empiezan a regresar un poquito de sangre, se vuelve un problema y hay que operar. Lo vamos a ver más adelante. Una característica de las venas medianas es la presencia de válvulas cuya función es prevenir el flujo retrógrado de la sangre, que regrese la sangre. Estas válvulas por lo general están formadas por un par de valvas enfrentadas, o sea, como valvas, como si fuera una almeja, son válvulas enfrentadas, y son especialmente abundantes en las venas de las piernas, y por lo general ahí se generan las varices por un problema con las válvulas de las venas, en las que actúan contra la fuerza de la gravedad. Las válvulas venosas están formadas por plegamientos delgados de la íntima que protruyen hacia la luz en las venas, y la capa subendotelial se encuentra reforzada por fibras elásticas y de colágeno que continúan en las paredes. Como las válvulas están orientadas en un sentido del flujo sanguíneo, el flujo retrógrado aproxima las valvas de manera que el flujo en reversa se bloquea. Bueno, tenemos vasos linfáticos y conductos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen como función drenar el exceso de líquido tisular del torrente sanguíneo. Ese sistema de drenaje, cuyos vasos más pequeños, los capilares linfáticos, terminan en extremos ciegos, conducen un líquido claro, que es la linfa, y desde los espacios extravasculares periféricos a través de los vasos linfáticos cada vez de mayor calibre. Al final del trayecto convergen en conductos linfáticos de mayor calibre que desembocan en las grandes venas de la base del cuello, como la yugular interna y la subclavia, y existen linfáticos en todos los tejidos, con excepción del sistema nervioso central, cartílago, hueso, médula ósea, timo, dientes y placenta. Y esta linfa, lo voy a hacer más grande para que lo veamos, está formada o compuesta por agua, electrolitos y de 2 a 4% de proteínas. Los capilares linfáticos están formados por un endotelio sin lámina basal, o si existe la lámina basal es discontinua. Y tenemos conductos linfáticos semejantes a una estructura de las venas de mayor calibre, y son la etapa final del sistema de vasos linfáticos, que se llama el conducto linfático derecho. Es corto y vacía su contenido en las uniones de la vena yugular interna y la subclavia derecha. Asimismo, colecta la linfa del cuadrante superior derecho del cuerpo, y el conducto torácico, que es más grande, inicia en el abdomen, en la cisterna del quilo, asciende por el tórax y el cuello para vaciar su contenido en las venas yugular interna y subclavia izquierda. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema vascular? Devolver a la sangre el líquido y las proteínas plasmáticas que se pierden en la circulación. Regresar a la sangre las inmunoglobulinas o anticuerpos formados por los ganglios linfáticos, y transportar colesterol y ácidos grasos de cadena larga atorridos en el sistema delgado. Entonces, para repasar, este es el circuito doble del sistema cardiovascular en los mamíferos, incluyendo nosotros, por supuesto. Y si ustedes ven la imagen, por eso se le considera que es un sistema parcialmente cerrado. Empieza en el corazón y se va hacia el cuerpo, y de este lado de las arterias va de más a menos en el calibre, de más a menos en el calibre de las arterias. Llegamos a los capilares, y en los capilares el retorno va igual, aquí va de menos a más en el calibre hasta ancharse en esta parte.
menos A más, ¿sale? Tenemos la parte corporal superior, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, el pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, la parte inferior del cuerpo, o sea, hacia las piernas. Tenemos la vena porta hepática, el hígado, la vena cava inferior, el corazón que tiene la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ya vimos esa parte. En esta imagen tenemos la organización de las diferentes capas que componen una vena a la izquierda, que sería esta parte, y una arteria a la derecha. Noten la diferencia que existe de la túnica media entre ambos tipos de vasos. Las dos tienen túnica íntima, tienen una túnica adventicia, pero hay una gran diferencia en la túnica media. Muy gruesa, ya dijimos por qué, porque la arteria tiene que resistir las presiones del bombeo del corazón. Aquí tengo otras imágenes, tengo una arteria elástica en una rata. Vean ustedes el endotelio, lo tenemos acá, la lámina elástica, los núcleos enrollados, las células musculares, aquí se ve mejor, la adventicia, la túnica íntima y la túnica media, qué tan grande es. Y aquí voy a tener células musculares y fibras elásticas. Esta organización ya lo vimos, que es una organización de las capas de los diferentes tipos de arterias. La adventicia, la íntima y la túnica media. Vean ustedes, esta es la media, esta es la media, esta es la media. Todas, sin importar si son arteriolas, arteria muscular o arteria elástica, van a tener una túnica media muy desarrollada para resistir estas presiones que hemos estado hablando. Aquí tengo una arteriola en una rata. Están las secciones de parafina teñidas con tricómico de Masson. En la imagen A y en la imagen B estamos viendo el pulmón de una rata, que sería la arteriola, el capilar. Y en la imagen C vamos a ver el riñón de una rata. Entonces aquí tienen la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia. Lo mismo, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. En esta imagen del endotelio de una arteriola tomada con un microscopio electrónico, en la imagen B, esta es una ampliación de esta. Entonces aquí está la lámina elástica, vean que se alcanza a ver la lámina elástica. Aquí apenas se ve aquí, para que ustedes vean cómo se ve. Acá estamos viendo capilares. En la A y en la A y en la B son secciones de pared del útero teñidos con hematoxilina y eosina. Y en la C, que aquí está mal, sería C, es la sección de la piel gruesa teñidas con tricómico de Masson. Aquí están los capilares, vean los capilares cómo se ven, los capilares, 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 capilares. Y en la D, aquí se ve más definido, es la sección de la médula espinal teñida con hematoxilina y eosina. Esta es una imagen de microscopio electrónico. En la imagen A, de microscopía electrónica de transmisión de un capilar cortado transversalmente. Su núcleo. Todo esto es su citoplasma. Esta es la luz. Se observan los núcleos de las células endoteliales. En la imagen B, es una célula endotelial donde se aprecian numerosas vesículas, que son las flechas de endocitosis. Y en la imagen C, se observa el interior de un capilar fenestrado. Vean ustedes, estos son los poros que mencionaban. Se observan estas cavidades que atraviesan la pared endotelial y comunican directamente el interior del capilar con el tejido circundante. Bueno, eso ya lo platicamos, ya es la imagen de la organización de las capas de los diferentes tipos de venas, ya lo vimos. Y aquí tienen una imagen de una válvula entre dos venas de diferentes calibres. Las imágenes B y C son detalles de la imagen A y el flujo de la sangre es de izquierda a derecha. Entonces aquí se puede, esta imagen está ampliada en este caso y aquí se ve, miren, las válvulas, ya vieron ustedes cómo se ve la válvula. El flujo de la sangre es de izquierda a derecha, se va para allá, la sangre va para allá, la sangre va para allá. Entonces cuando el corazón bombea, empuja esta parte de sangre, lo empuja hacia acá y cuando hace su sistema diastólico evita que esta se cierre inmediatamente, esta válvula se cierra y evita que haya un regreso de la sangre. Vuelve a bombear y otra vez vuelve a empujar un poco de sangre y por la gravedad
esta sangre regresa cuando el corazón se distiende, pero estas válvulas se cierran, ¿sale? Entonces es el proceso de estas válvulas, es evitar que regrese este flujo sanguíneo y eso nos lleva con un problema cuando se hace. Ok, entonces hasta aquí llegaríamos. Lo voy a poner. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Recuerden chicos, necesito que ustedes usen su libro para que por ahí puedan ustedes estudiar. Les voy a mandar las actividades, como lo hemos siempre hecho, a través de su jefe de grupo de este libro. Lo voy a escanear y se los mando para que practiquen y repasen por equipo. ¿Sale? Recuerden que tienen una semana a partir del día de hoy. Me lo mandan a mi correo. Cualquier duda, ya tienen ustedes el chat, tienen ustedes mi teléfono y de todos modos en clases me pueden decir. Les agradezco, chavos, por su tiempo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Déjenme quitar esto. Cuídense y hasta luego.